Forma parte del paisaje de la ciudad de Asburgas, pero muchos ourensanos lo conocen por dentro desde hace poco. Esta cafetería es la parte pública de un club privado, el del Liceo, emblema de la burguesía ourensana. Decoración decimonónica para un edificio del siglo XVI, emblema de la burguesía ourensana que ha perdido su elitismo. Enclavado en pleno centro histórico de Ourense, el Liceo ha vivido una importante transformación en las últimas décadas. Aunque sigue siendo una sociedad privada, ha comprendido que su permanencia estribaba en la apertura, y por eso su cafetería es hoy punto de encuentro de cualquier ciudadano. El 3 de marzo de 1850 se funda el Liceo y nace con una necesidad de la ciudad o de la sociedad en general. El Liceo nace como Liceo Recreo de Artesanos, es decir, liceo, escuela, recreo, ocio y artesanos, nace un poco la burguesía de los artesanos. Necesitan un espacio donde tener un poco de ocio, pero a la vez tener un espacio donde poder estudiar sus hijos, donde recibir información. Famoso por su vida cultural, por aquí han pasado algunos de los grandes escritores gallegos, y para los ourensanos era el escenario de sus encuentros literarios y políticos. Por aquí había tertulias con la Xeración Nós, luego aparecieron pues ya más cercanos a esta generación, a los tiempos actuales, pues gente como Carlos Casares, que cuando estaba en Ourense pasaba por aquí. Todavía se mantiene con las aportaciones mensuales de los socios, pero abre sus puertas para actividades culturales de todo tipo, y la cafetería es pública por la mañana. La cafetería, el espacio donde estamos, el patio de columnas del Liceo, es un espacio que utilizan los socios, pero que también es verdad que utilizan mucho la ciudad de Ourense. A lo largo del día se van sucediendo distintas generaciones en estas mesas. Desde los que a primera hora van a desayunar, camino del trabajo, a los que a media mañana vienen a tomar el café y organizar tertulia con los amigos, sin olvidar a los estudiantes que aprovechan la sala de lectura y hacen la pausa. En este regio patio de columnas reina el ruido a ciertas horas, algo impensable en sus orígenes. Definitivamente, el Liceo se ha desprendido de su elitismo. El Liceo fue evolucionando hacia ese espacio más cultural, saliendo esa parte más, quedándose atrás un poco esa parte más de sociedad elitista, de sociedad cerrada, de sociedad... Bueno, fue evolucionando un poco con la sociedad en general, afortunadamente. Antes era más elitista, esto ahora cambió, era de personas más mayores, ahora ya entra más gente joven, cambió un poco, porque hay que abrirse al cambio, a la modernidad, no sé cómo... El responsable de la cafetería lleva 31 años aquí, desde que su padre consiguió la concesión del servicio. José Luis también ha sido testigo de un cambio importantísimo que afecta a las mujeres. No podían ser socias, por ejemplo, no tenían una vida personal, tenían una vida familiar, eran parte de, o la mujer de, y no veía a la mujer sola en una cafetería. Ha habido otros cambios menos evidentes, aunque también fundamentales para la supervivencia del Liceo. En 2002 se inició una remodelación que se extendió durante 10 años a lo largo de varias fases. El arquitecto es socio, y también lo son sus padres, así que tenía una doble responsabilidad. Era esforzarte mucho porque no se notara nada, y es un poco lo que se intentó, no afectar a algo que pertenece a la memoria y al patrimonio de esta ciudad. Una parte de la rehabilitación tuvo que ver con este zócalo de madera que el original estaba completamente destrozado por la acción de los xilófagos, y en este nuevo, además de mimetizar el previo que existía, lo que hicimos fue trasventilarlo para evitar que vuelvan los xilófagos, y lo resolvimos con un remate, tanto el mismo pavimento en mármol
para conseguir esa transventilación en zona superior e inferior. En plena rehabilitación se encontraron una desagradable sorpresa. En la planta superior del patio de columnas había un grave riesgo de derrumbe. Las vigas que teníamos se podía haber caído, sí, estaba a punto de colapsarse. Con lo cual, imagínate, levantamos, cuando vi lo que había, levantamos todo y decidimos quedarnos con el dinero aquí para que no se cayese. Y entonces, el Salón Noble, que es la otra parte que luego vas a ver, hubo que esperar La inversión prevista para el Salón Noble se retrasó y hubo que reducirla, pero se consiguió devolverle su esencia. La clave fue recuperar a su estado natural el escenario, porque el escenario estaba colocado ahí, que no era donde originalmente estaba. Entonces lo recuperamos a su estatus original, que es aquí. Los socios alquilaron este edificio durante casi un siglo y a mediados de los 50 decidieron comprarlo. La hipoteca fue retirada por el actual gerente hace apenas unos años. Hoy, aquí se organizan conferencias, presentaciones de libros o espectáculos abiertos a toda la ciudad. Yo siempre destaco la generosidad de los socios, porque me parece que una gente que paga una cuota por tener su sociedad, pero que la abre a la ciudad de Ourense y aquí todo el mundo tiene un espacio donde venir a hacer una exposición de pintura, o donde venir a exponer algo, o donde venir a presentar un libro, que creo que es lo más bonito que puede. Yo creo que es de algo de lo que los socios del liceo se sienten muy orgullosos, ¿no? Para los ourensanos, el liceo es parte de su paisaje. Muchos que no habían podido entrar en el siglo XX ahora vienen a menudo, disfrutando de algo que antes estaba vetado. Otros, como el hijo del escultor de la Fuente Central y otros adornos, Daniel Piñeiro, acuden a diario para recordar y emocionarse. Pues es entrañable, no sé. A mí le tenemos cariño. Le tenemos cariño al liceo. No nos gustaría que desapareciese. El liceo es un poco Orense y Orense es un poco el liceo.